Gracias, doctor Danilo. Eh, Muy buenas noches, estimados docentes participantes. Estamos dando inicio a nuestra sesión número 7, que corresponde al módulo 3, parte 3 del Diplomado Intercultural, Investigación y Responsabilidad Social Universitaria. Ya estamos entrando a la recta final del diplomado, ¿no? Y queremos felicitar por su compromiso, constancia y puntualidad a lo largo de este proceso formativo, sobre todo los que ya están ahorita conectados. Les recordamos la importancia de la asistencia y puntualidad, ya que cada sesión aporta herramientas valiosas para fortalecer la práctica docente y sobre todo en esta parte donde estamos teniendo ponentes invitados que nos están contando un poco sus experiencias y donde los invitamos a ustedes también a participar activamente, ya que debe ser esta una jornada de espacio dinámica, reflexiva y motivadora. Sigamos aprendiendo juntos con entusiasmo y espíritu intercultural. Lo dejo a cargo del doctor Danilo. Doctor Danilo, adelante, muy buenas noches. Buenas noches, Carlos. Buenas noches con todos, con todas. Sí, como dice Carlos, también felicitarlos, felicitarlas por el esfuerzo que hacen. Sabemos los docentes universitarios del duro trabajo que hay en el tema de las actividades universitarias, algunos con tiempo completo, otros con medio tiempo, con horas, pero tenemos otras actividades que atender y eso es muy importante y dice mucho del esfuerzo que ustedes también proponen al respecto, ¿no? Vamos a tener la ruta de esta tercera sesión del módulo número 3, ¿no? Porque es el tema de currículo y didáctica. Vamos a tener esta ruta, como siempre planteamos al inicio, que es el mapa de contenidos y de temáticas y de reflexiones. Y como dijo Carlos, empezábamos ya la sesión anterior con docentes invitados. En esta oportunidad vamos a tener una docente también para que nos muestre su experiencia en el desarrollo de unas actividades de pregrado y donde ustedes también pueden preguntar, pueden revisar información para que podamos interactuar en algún momento con ella, ¿no? La idea es esa, que ustedes vayan recogiendo experiencias, que vayan retomando algunas lecturas, que vayan acomodando sus conocimientos a nuevos conocimientos, porque ese es el sentido también del aprendizaje en estos procesos formativos, ¿no? Solo para recordar que es necesario, como ya decía Carlos, el tema del diplomado, ¿no? Recuerden que planteamos al inicio un objetivo y en síntesis podríamos decir que es desarrollar competencias pedagógicas y sociales en los docentes universitarios como ustedes en un marco intercultural, ¿no? Donde todavía en nuestro país, lamentablemente, el tema intercultural está como que para el lado de aquellos que tienen una lengua originaria, para aquellos que tienen una cultura, una historia y educación intercultural para todos es la línea en que tenemos que ir avanzando. Claro, específicamente en lo bilingüe es otro tema que ustedes también abordan, ¿no? Pero eso es desarrollar nuestras capacidades, el aprendizaje continuo y permanente. Eso es parte de la tendencia mundial de la docencia, de la medicina, de la ingeniería, de la arquitectura, de la electrónica, que es algo que necesitamos revisar. Entonces, objetivo, desarrollar nuestras capacidades para mejorar nuestras prácticas docentes. La organización modular de este diplomado hemos venido viendo con los fundamentos de epistemologías de la interculturalidad, la responsabilidad social universitaria e intercultural, que discutimos mucho en este módulo, y ahora cerrando con esta jornada, la didáctica y currículo intercultural. Se nos avecina el tema de investigación intercultural con 2 sesiones más, la gestión y liderazgo intercultural para el desarrollo también 2 sesiones más y una final de los proyectos de innovación. Estamos coordinando con, con el tema de la investigación para tener invitados. Creo que es muy prudente viendo también que podamos tener un invitado egresado de pregrado con su investigación. También prudente tener algún investigador que nos hable no de la investigación, sino de algún proyecto que ha hecho de investigación
y estamos en coordinación a ver si un compañero del Ecuador nos acompaña en la última sesión de investigación para hablarnos de la sistematización, que es también vital en términos, digamos, de la investigación cualitativa, ¿no? Entonces, todo con el afecto y la reciprocidad por ustedes por ese esfuerzo que hacen en estas jornadas, ¿no? En esta semana ya estuve ajustando, va a haber un perfil de propuesta que ustedes van a presentar. Es muy sencillo, muy preciso, que estoy ajustando lo más preciso que sea para que la última jornada del día 9 de diciembre, si no me equivoco, podamos presentar esa carilla, una carilla o en un PPT, una imagen, donde ustedes el título, el propósito y breve descripción de su propuesta de innovación o su proyecto de responsabilidad social o una investigación aplicada, si es el caso que ustedes se perfilan, ¿no? Pero es solamente un perfil que ustedes presentarían. Como decía Carlos, estamos en nuestra séptima sesión de 12. Pronto se pasó el diplomado. Lo demás va a ser muy, muy, muy sencillo. El 11 de noviembre, el 18, el 25, el 2 y el 9 de diciembre, con la cual concluimos este diplomado. Recuerden ustedes que en la plataforma tienen, como ya indica también Carlos, una biblioteca virtual permanente en la cual también recogemos algunas inquietudes que ustedes tienen para que revisen más adelante información que va a quedar en ustedes. Bien, entonces llamamos a nuestro tema de hoy y el tema de la didáctica, pero la didáctica no es solamente un tema de estrategias o de técnicas, sino un desafío que a ustedes se les invita a ese diálogo intercultural, ¿no? Capaz de reconocer, valorar, articular los saberes con los conocimientos científicos, porque la didáctica y el currículo intercultural en la educación superior no solo es un tema de necesidad pedagógica, es decir, cómo enseño, qué punto hago, dónde parto, cómo inicio el proceso, cómo evalúo, cómo retroalimento, sino también un compromiso ético y político con los pueblos originarios. Es decir, tenemos que hacer lo mejor para nuestros estudiantes. Y yo sé que ustedes hacen lo mejor para sus estudiantes. Y es por ello que permanentemente hay que ir repensando en los enfoques de enseñanza, en los contenidos, en las metodologías, pero de tal manera que haya un respeto mutuo y permanente con nuestros estudiantes, ¿no? Y yo sé que es todo un reto, ya lo han ido manifestando en algún momento de sus intervenciones, por ejemplo, Alberto, Edilberto o Rubén, ¿no? Que en sus intervenciones han podido intervenir y creo que ahí hay ustedes son un buen equipo de trabajo que va a ir encaminándose muy bien en estos procesos de fortalecer sus capacidades para una mejor educación, ¿no? Sin duda, la Amazonía, por por mucho tiempo no atendida, tiene hoy día un rol protagónico y en este sentido la universidad como un agente de cambio, ¿no? Capaces de formar profesionales comprometidos con el desarrollo sostenible y la justicia social. ¿Qué nos está invitando en estas 3 sesiones de este módulo de didáctica y currículum? En este sentido, la idea es que implementar propuestas educativas. Cada cambio, cada innovación, cada técnica que ustedes realizan en su aula y que se hace diferente y que los estudiantes identifican como diferente, es comenzar a promover una forma de desarrollo curricular diferente, contextualizado, diversificado, porque vamos recogiendo también esos saberes, las cosmovisiones y las prácticas educativas propias de los pueblos originarios. En las asignaturas que nos hayan delegado, la investigación, el currículo, las didácticas, la evaluación, los recursos inmateriales, la sociología, la psicología y todos los temas ancestrales o originarios que ustedes desarrollan
en el proceso formativo de sus estudiantes. Dicen las investigaciones, cuando un profesor universitario va a su clase 1, en su clase 2 le pone como un adicional, en su clase 3 otro adicional, los estudiantes van diciendo, mi profesor sí innova, mi profesor nunca hace las cosas igual. A veces mi profesor nos sorprende con una lectura, con un video, con un texto, con una reflexión, con una entrevista que nos invita a entrevistar en la ciudad universitaria a estudiantes de otras carreras, que nos invita a llenar una ficha producto de una pequeña indagación en la comunidad, que nos invita a revisar un libro y hacer un círculo de lectura. Ese estudiante va valorando todo el trabajo que ustedes hacen porque también ustedes le ponen algo innovador, algo distinto, ¿no? Quiero ser insistente en el tema de los objetivos de desarrollo sostenible y la didáctica. Digo insistente, volver a recordar de la sesión anterior, porque trabajar los objetivos de desarrollo sostenible en la educación superior desde un enfoque intercultural implica reconocer y valorar la diversidad cultural como una riqueza para el aprendizaje y el cambio social, ¿no? Entonces, en la semana pasada planteamos algunas estrategias relacionadas, por ejemplo, con los objetivos de desarrollo sostenible. Por ejemplo, solo para recordar, la idea era contextualización de los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Dónde lo vemos? ¿Cómo lo vemos? ¿En qué parte de nuestra práctica docente lo observamos? Y eso es algo muy importante que ustedes tienen que hacer ese proceso de reflexión en sus clases, ¿no? Y ese diálogo de saberes, ¿cuánta información tienen nuestros estudiantes sobre la información que yo les voy a proveer, ¿no? Recuerden, Ausubel habla de los saberes previos y esos saberes previos que son adquiridos por los estudiantes fruto de una experiencia en la universidad, de un conocimiento ancestral o de la práctica cotidiana que ellos tienen, ¿no? Esos saberes previos, con la información que yo le doy, con lo que ellos saben, Auswell dice que tiene que haber una conexión. Esa conexión es un saber distinto. Tomen en cuenta siempre, cuando ustedes dictan su clase, los estudiantes deben haber logrado algo más, algo que ellos sabían, pero se incorporó un conocimiento mayor. Su reflexión es distinta, su conocimiento, conectan con otra información, conectan con otra experiencia. Ustedes asegúrense eso. ¿Y cómo uno se asegura en la clase? Preguntando, que ellos participen. Uno cuando está en su clase puede parar unos minutos y comenzar a retroalimentar, comenzar a hacer preguntas, hacer énfasis, para que uno se dé cuenta que si verdaderamente los chicos están entendiendo y comprendiendo lo que queremos comunicar, ¿no? Por otro lado, hablamos, ¿se acuerdan de proyectos colaborativos con comunidades? Un profesor tiene su sílabo, ahí están sus competencias, sus propósitos de aprendizaje, sus contenidos. ¿Cómo adapto una técnica, una estrategia o una actividad que me permita desarrollar algún proyecto colaborativo en alguna comunidad desde mi asignatura? Sí, un profesor, me acuerdo, me cuestionaba y me decía, profesor Danilo, es que mi asignatura es teórica, así dice el sílabo, teórica, y yo tengo que dar teoría, y no me permite hacer una innovación, una actividad fuera, no, 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 no. Bueno, es una mirada, ¿eh? Es una mirada, pero recuerden que los cambios en la enseñanza, en el aprendizaje, permiten que el profesor universitario, aparte de tener su libertad de cátedra, pueda decir, "Ah, esto no va por aquí, esto tiene que ir por acá". Y entonces, con un curso que dice en el sílabo teórico, yo puedo plantear algún ejercicio práctico, por ejemplo, de una actividad en una comunidad de recojo de información.
o simplemente de observación y de registro, o a través de preguntas de breves encuestas con la comunidad, o de algún diagnóstico, algún análisis de algún aspecto de la comunidad. Por ejemplo, me decía otro profesor que también estaba en el mismo curso, me dice, profesor Danilo, sí es cierto lo que usted dice. Por ejemplo, yo puedo enviar a mis alumnos y puedo ir con ellos en el curso, en las horas que se tiene o en otro espacio, para que vean en la comunidad tal qué recursos de la comunidad puedo utilizar para hacer materiales para la enseñanza y el aprendizaje de los niños de educación primaria, porque eran estudiantes de educación primaria de la universidad. Yo con ellos les puedo pedir que me hagan como un listado y de ahí con ellos organizamos y reorganizamos y bien, y yo puedo tener esa información que luego le puedo devolver a la escuela de esa comunidad como un proyecto social. Mira, acá tienes estos recursos y con recurso A, B y C puedes hacer este material. Con el recurso D, E, F y G puedes hacer este material. Y yo ya estoy contribuyendo al desarrollo de la comunidad a través de una información desde la universidad con mis estudiantes. Y entonces busquemos formas en la cual nos insertemos en la comunidad con nuestros estudiantes, ¿no? Pero no está de más también, decíamos, un cuarto punto, de hacer un análisis crítico de las políticas públicas relacionado, por ejemplo, con las universidades interculturales o bilingües o con la Amazonía. Nuestros estudiantes no necesitan tener un curso de políticas para el desarrollo de análisis crítico. Me refiero no de política, de la política social, sino de políticas públicas. De eso me refiero, ¿ah? De las políticas públicas, los nuevos currículos, los nombramientos de los docentes, la, la implementación digamos, de recursos y materiales para las universidades, presupuestos para la investigación, son parte de las políticas públicas que están establecidas en la ley universitaria, ¿no es cierto? Y entonces por ahí podemos, y ahora voy a dar un ejemplo de lo que podríamos ir discutiendo sobre eso, ¿no? Pero no nos olvidemos, y ustedes lo hacen bien porque yo he visto en la curricular el tema también de las propuestas de su universidad y de la facultad sobre el uso de metodologías participativas, que son parte de todo un proceso de trabajo organizado que ustedes tienen, ¿no? Y sin duda, un punto muy importante es la evaluación con un enfoque intercultural, que es, hay que ir viendo cómo tenemos o cómo desarrollamos un sistema de una evaluación con un enfoque intercultural. Profesor Danilo, pero ya existe en el Perú, por ejemplo, el enfoque, ¿cómo le llaman en la evaluación? Enfoque formativo. Muy bien, sí, pues, pero puede ser formativo e intercultural. ¿Y cómo es eso, profesor Danilo? Tomando en cuenta no solo lo que yo quiero que reconozcan o comprobar que han aprendido, sino también qué aportes ellos pueden hacer a lo que yo estoy preguntando, por ejemplo, en un examen, en un ensayo, en una exposición, en una tesina, en algún producto que yo les pida, pero también cuál es su aporte, ¿no? Eso tiene que estar identificado. O de repente en las rúbricas explicitado, ¿no? Aportes al trabajo a partir de la experiencia, conocimientos de los estudiantes. Por ejemplo, que tenga un peso, que tenga un puntaje para trabajar al respecto, ¿no? No sé, puede pasar, pero ustedes seguramente ya han tenido alguna discusión porque una congresista tiene una propuesta sobre el tema de los sabios indígenas que enseñen en las universidades. Pero ha habido una reacción negativa, pero también ha habido reacciones de apoyo a esa propuesta. Yo imagino que ustedes en la universidad ya han entrado a una discusión porque la congresista señaló que había entrevistado a muchos docentes
y a comunidades y a universidades, y mencionó la de ustedes, la del Santos Atahualpa, que esto era una posibilidad y que había la propuesta de incorporarse. Discutible, bastante. Necesario, muy bien, que los sabios aporten, pero habría que ver todo ese proceso de la reglamentación y la propuesta que se dé. ¿Por qué no le preguntamos a los estudiantes también? ¿Por qué no lo discutimos a nivel de facultad, a nivel de profesores? Sería viable, ¿no? ¿Y eso está dónde? Está dentro del análisis críticos de políticas públicas, porque esa propuesta desde el Congreso se puede convertir en una política pública, ¿no? Pero además de eso, ustedes, como ya se le ha venido también dando algunas actividades de congresos, de cursos, nosotros, ustedes, yo me identifico ya con ustedes como universidad, ¿eh? Yo me siento parte de ustedes. Tenemos que participar en algún congreso internacional, nacional, de interculturalidad. Preparar una experiencia, una propuesta, una idea para presentarlo a un congreso y si es aprobado, buscar el financiamiento para viajar y presentarlo o de manera virtual. Ustedes tienen una riqueza muy potente que deberían organizarlo para abrirse al mundo, para estar presentes en congresos, como señalo aquí, por ejemplo, ¿no? El Congreso Internacional de Interculturalidad, que va a ser en Chiclayo, ¿no? En el Perú. Entonces, pero allí deberíamos estar presentes, algún representante, ya sea como asistente o como alguna propuesta, ¿no? En el año hay una mínimo nacional sobre esto, o de repente ustedes también lo organizan. Habría que organizar y que la universidad, su universidad, tengan congresos nacionales o internacionales, por ejemplo, cada 2 años, ¿no? Que eso sea hasta el Congreso 10, 15, 20, 25, pero cada 2 años con una orientación que les permita a ustedes ser parte de del desarrollo académico. A mí, si ustedes organizan un congreso desde la Facultad de Educación en su universidad, a mí me gustaría estar presente, por ejemplo. Me gustaría participar como asistente o como ponente, o como panelista, pero me gustaría estar. Porque es llamativo una universidad en la Amazonía. Y eso tienen que ustedes ir también fortaleciendo y aprovechando esos procesos, ¿no? Decía que cursos, congresos, seminarios, foros, que como este curso de etnomatemática, no sé si ustedes pudieron participar, hubo otro el 31 de octubre también sobre etnomatemática, es decir, buscar información, los saberes, los otros saberes pueden incorporarse también a este proceso de trabajo, ¿no? Y aquí quería yo entrar un poco para recordar y ver un video sobre por qué las actividades, debe caracterizar las actividades, la práctica docente en una universidad intercultural, ¿no? Llamemos intercultural en general, no digo Amazonía, zona andina, quechua, aymara, maya, azteca, y otras culturas que hay en el mundo, ¿no? Sino en forma general. Vamos a escuchar este video y ver y un poco ampliar el panorama que queremos mostrar. Vamos. Queremos invitar a los docentes participantes en este proyecto para que reflexionen acerca de una de las competencias claves que determinan el conjunto de decisiones que el profesorado tiene que llevar a cabo para encontrarse con la diversidad de culturas. Esta competencia ha sido mayoritariamente definida como competencia intercultural, pero queremos ligarla a la innovación docente. Vean entonces un esquema que le proponemos, en el que esperamos que ustedes entiendan qué programa hemos desarrollado en nuestra vida para facilitar los procesos interculturales.
Quiero entonces invitarles a que reflexionen acerca del contenido y significado de la competencia intercultural, de los objetivos que como docentes tenemos que plantearnos, de los contenidos que la universidad tiene que poner a disposición de los estudiantes, de la metodología y de los medios. Se trata entonces de invitarles a que cada uno de ustedes asuma el compromiso que representa generar un nuevo pensamiento en el diálogo y encuentro con la cultura. Comprometernos cada uno de nosotros en una perspectiva, permita generar actitudes, valores que faciliten el encuentro entre las culturas. El sentimiento y sobre todo el compromiso del encuentro con otras culturas es vital. Numerosos estudios, y ahora muy recientes, ponen de manifiesto que la vida universitaria es sumamente compleja. Así en la Universidad de Auckland, en Australia, se comprueba que dentro del enfoque es clave la internacionalización como eje de trabajo en la casa, evidencia que hay una cantidad muy importante de estudiantes que son atendidos en la universidad, casi un 30%, pero que tanto su origen como su cultura son muy diferentes. Por ejemplo, pueden ser desde la India, desde Corea del Sur, desde China, etc., pero que se forman tanto en administración y dirección de empresas como en turismo en esta universidad. ¿Y qué evidencia el estudio? El estudio lo que pone en manifiesto es que el profesorado todavía en nuestro pensamiento, en nuestra práctica, en nuestra manera de desempeñar los procesos educativos, casi de manera inconsciente estamos creando como dos grandes culturas. La cultura mayoritaria, a la que dedicamos esfuerzo, atención, motivación, refuerzo, como quieran llamarle. Y sin embargo hay otra cultura que nada menos que es el 30% y que constituye más de un centenar de estudiantes del grupo en el que los profesores están trabajando, se evidencia que hay prejuicio, hay una forma diferente incluso de tratar y de interaccionar con estos estudiantes. Entonces yo lo que les propongo en este proyecto es que convirtamos la innovación de nuestra docencia en el eje de un nuevo encuentro y diálogo entre culturas. Pero es muy importante que piensen que la tutoría universitaria es el eje del diálogo con los estudiantes. Y si nosotros no mantenemos una relación muy personalizada, una relación muy cercana a cada estudiante, es decir, lo que ahora se llama la didáctica centrada en la persona, no será posible que los estudiantes sean reconocidos en una situación de verdadera equidad. Por lo tanto, si nosotros queremos poner en marcha una nueva forma de diálogo y encuentro con las culturas, es imprescindible que la liguemos al resto de las competencias. Y especialmente tenemos que tomar nuevas decisiones acerca de la competencia de planificación. Que significa diseñar nuestras unidades didácticas para que los estudiantes se encuentren participando activamente en esa cultura, en esa interacción, en ese proceso de igualdad. Pero sobre todo los métodos que vamos a aplicar son métodos muy centrados en el proyecto de vida, en el desarrollo integral, en el encuentro entre las culturas. Y cada vez es más importante que generemos un proceso tutorial en el que atendamos a cada estudiante desde su singularidad, desde sus intereses, desde sus expectativas. Entonces tenemos que trabajar más la tutoría personalizada, una tutoría muy ligada a los éxitos académicos y sobre todo una tutoría que oriente su desarrollo profesional. Cada vez entonces es más importante que relacionemos el desarrollo de la competencia en el diálogo entre las culturas con una nueva comunicación. Esa comunicación se basa en una interacción didáctica, evidentemente empática, basada en la armonía emocional, pero sobre todo en la cercanía. Y por último, este proyecto tiene algo muy novedoso. Ustedes tienen la oportunidad de diseñar medios didácticos que permitan que los estudiantes generen escenarios de autoaprendizaje, escenarios de aprendizaje compartido, en los que el ambiente clave es el diálogo y el encuentro entre las culturas. Y además es muy probable que con su ayuda diseñemos algún tipo de app o alguna programación instructiva que permita que los estudiantes por primera vez participen en situación de igualdad con nosotros, participemos también dentro de nuestra universidad y generemos escenarios no solo de aprendizaje, sino de encuentro entre las culturas. Y eso es lo que va a cambiar el enfoque, va a hacer que los universitarios se sientan realmente protagonistas de su propio aprendizaje. Y cada uno de nosotros, como docente, asumiremos el reto de convertir nuestra docencia en una innovación. ¿Qué representa esto? No solo es que realicemos prácticas, sino que convirtamos la práctica en una reflexión profunda. Y esa reflexión profunda significa que investigar es aplicar en el caso a entender cómo aprendemos
a mejorar como docentes, cómo aprendemos a entusiasmar a los estudiantes que participen en nuestro foro, que participen en nuestro ambiente de aprendizaje, que se sientan implicados en nuestra arte. Y esta es una necesidad imperiosa. Por lo tanto, para poder formarnos mejor como docentes, no encontramos otra oportunidad de que ustedes conviertan su grupo de clase en su laboratorio didáctico. Y los estudiantes definan, trabajen y se sientan realmente unidos con ustedes en el gran proyecto. ¿Cuál es el proyecto? Encontrarnos en una situación de igualdad y de corresponsabilidad con todas las culturas. Desarrollar a los estudiantes un estilo de superación permanente. Crear una universidad cada vez más abierta, una universidad en la que se cumpla la metáfora de la globalización y que cada uno de ustedes se sienta verdaderamente comprometido con lo local del entorno de su universidad, con el entorno global de Colombia y del mundo. Creo que es una oportunidad para todos descubrir y analizar cómo realizamos ese diálogo, cuáles son las preferencias que tenemos con los estudiantes. Y tenemos muchas preferencias inconscientes que tenemos que hacer conscientes. Y a partir de ahí cada uno de nosotros tiene que convertir su práctica en una investigación. Si investigamos como grupo, eso nos va a permitir no solo diseñar nuestra práctica, sino aplicar instrumentos fiables y válidos que nos ayuden a interpretarla. Y algo mucho más importante, tenemos que convertir nuestras aulas en un estudio de caso riguroso. Tenemos que realizar grupos focales, autoanálisis de nuestra práctica, análisis de contenido de nuestro discurso, definir cuáles son nuestros códigos verbal, no verbal, paraverbal, y esto ligarlo al gran desarrollo que tiene cada cultura. Por lo tanto, nuestra sociedad es compleja, nuestro trabajo también lo es, pero es una enorme satisfacción encontrar que nuestra finalidad más importante es generar ambientes de aprendizaje, en las que primero nos desarrollemos profesionalmente cada uno de nosotros. En segundo lugar, lograremos que los estudiantes se sienten en una situación de verdadera igualdad, de compromiso, de comprensión, de lo que se denomina empatía compartida. Y ante todo, sientan que su trabajo ya no está, sino es un compromiso para innovar, para mejorar, para encontrar que la universidad es nuestro espacio de aprendizaje permanente y nuestros estudiantes, nuestros grandes colaboradores con los que aprendemos cada día. Adelante, yo creo que es el gran compromiso que tenemos y este proyecto tiene que ser la gran oportunidad en la que cada uno de los participantes no solo aprenda, sino que investigue y demuestre lo que pensamos y lo que hacemos tiene una gran base y tiene una gran proyección en nuestra universidad, en el entorno de Colombia y en el mundo. Muchas gracias, adelante y éxito. Bien, vamos a... puse algunas notas en el chat del Zoom, que nos puede invitar luego a dialogar, conversar, interactuar. Pero el propósito es que el tema intercultural no es nacional, no es de Perú. Tienes Colombia, tienes Chile, tienes los Estados Unidos, tienes Australia, tienes España con una diversidad cultural, un conglomerado muy complejo y digamos cómo será ahí la enseñanza en la universidad o, por ejemplo, en las escuelas, ¿no? Esto no es parte solamente de Perú, sino es parte del mundo. Y por eso cuando yo les digo hay que ir buscando y abriendo caminos, es eso, de encontrarnos con los otros. Y eso va a ser muy importante en nuestro proceso de reflexión como docentes, ¿no? Ya tenemos la presencia de la magíster Gladys Gamarra Bozano. Ella es una profesora destacada en el mundo de la educación universitaria, con mucha experiencia en procesos formativos de maestros en servicio, pero también con mucha presencia en la formación en el pregrado y en el posgrado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Ella muy amablemente nos viene a compartir unas experiencias que van a estar en este proceso de, de ir revisando nuestras prácticas y también de poder interactuar con nuestros estudiantes o más adelante a ella consultarle de alguna propuesta que ustedes quieran hacer, ¿no? Y bienvenida, Gladys, por estar presente aquí esta noche para compartir con los maestros y las maestras de la Universidad Juan Santos Atahualpa de la Selva Central. Y entonces, ese es nuestro saludo inicial. Buenas noches, Danilo. Buenas noches, profesores, profesoras.
un gusto de estar con ustedes y de compartir las experiencias que tengo en el ámbito universitario. Como docente, también me he desenvuelto en la carrera de Educación Intercultural Bilingüe desde el año 2019, desde el año 2017 en realidad. No soy hablante de una lengua originaria, ¿no? Yo soy de Lima, pero aprendí muchísimo de la interculturalidad desde las propias alumnas, desde mi interacción con ellas, de mi conversación con ellas, y también desde la conversación y la construcción conjunta de propuestas con maestros de educación intercultural bilingüe de la Universidad Cayetano Heredia, ¿no? Entonces, ha sido, como decía el ponente del audio que ustedes, del video que ustedes estaban viendo, ha sido un autoaprendizaje para mí, ¿no? Porque yo no tengo la especialidad de educación intercultural bilingüe, pero esta experiencia en la universidad me ha enseñado muchísimo y vengo a compartir con ustedes un poquitito de ese aprendizaje que espero les sirva, les ayude. Y bueno, y también yo seguir aprendiendo de ustedes, ¿no? Maestros de interculturalidad. Entonces, bueno, les he traído un PPT que lo voy a proyectar. Dani, ¿puedo proyectar el PPT? Sí, sí. A ver, prueba, Sí. porque A ver. sí. No. A ver ahora. A ver, ahora. Ahora sí, Dani. Ujú. Entonces, un momentito, por favor. Voy a buscar Listo. la presentación. En algún momento de la presentación voy a pasarles un pequeño video y seguramente también algunas muestras del trabajo que hicieron mis estudiantes para que ustedes puedan darse cuenta de qué significó esta experiencia, ¿no? Entonces voy a salir del PPT para poder mostrarles las evidencias, ¿no? Ok. Entonces, bueno, la evidencia que les vengo a mostrar es esta que desarrollamos, que se llama Flipper Learning, el aprendizaje invertido, que se desarrolló dentro del curso Desarrollo de la Comunicación Oral y Escrita en la carrera de Educación Inicial Intercultural Bilingüe de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Entonces, bueno, el propósito que tengo al presentarles esta experiencia es que ustedes puedan identificar los pasos de la estrategia Flipper Learning, aprendizaje invertido, y también identificar algunos recursos tecnológicos que apoyan el desarrollo de esta estrategia antes mencionada, porque digamos, las tecnologías no son ajenas ahorita a los docentes universitarios, ¿no? Tenemos que estar muy imbuidos en estos recursos porque son parte ya de nuestro quehacer pedagógico, ¿no? Y bueno, y luego ya cada uno, desde su mirada, desde su práctica profesional, proponer cómo se podría aplicar la estrategia que les voy a expresar, que les voy a presentar, perdón, y los recursos TICs que les presento en su práctica profesional. Entonces, esta presentación tiene, digamos, 4 partes. El contexto, para que ustedes puedan entender la propuesta. El sustento teórico de la estrategia, en donde voy a presentar un videíto de 3 minutos, en donde se les explica la estrategia del Flipper Learning, la descripción de la buena práctica y los resultados que obtuvimos y las lecciones aprendidas. En principio, quería decirles que esta estrategia del Flipper Learning o aprendizaje invertido se aplica hace muchos años en la educación y sigue estando plenamente vigente, ¿no? Por ejemplo, tenemos a este investigador, Escobar, que en el año 2023, o sea, hace 2 años atrás, realizó un estudio denominado El aula invertida como estrategia didáctica para promover las estrategias interculturales. Y su propósito era analizar cómo la estrategia del aula invertida fue implementada en una asignatura titulada Educación Intercultural. Y en su investigación, este señor Escobar concluye de que esta metodología favorece el desarrollo de las competencias interculturales entre los estudiantes, tales como el diálogo, la empatía, la comunicación intercultural y la resolución pacífica de conflictos, ¿no? Entonces, es una metodología vigente actualmente.
Entonces vamos a, voy a empezar presentándoles el contexto de la experiencia. En principio, esta experiencia fue desarrollada en la Escuela Profesional de Educación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, en la asignatura Desarrollo de la Comunicación Oral y Escrita. Digamos, el semestre en el cual se desarrolló fue del 14 de agosto al 29 de noviembre del año 2017, o sea, en el segundo semestre del año, ¿no? Y los estudiantes que participaron fueron alumnas del sexto ciclo de la carrera de Educación Inicial Intercultural Bilingüe. 8 estudiantes quechua, 8 estudiantes aymaras y una chipiva, o sea, había múltiples culturas, ¿no? Y la unidad pedagógica en la cual se desarrolló esta experiencia fue la unidad 1 del sílabo, que eran las bases teóricas de la comunicación oral y escrita, ¿no? Entonces, cuando uno ve, bases teóricas, ¿no? O sea, va a ser un desarrollo, una unidad muy cognitiva, muy teórica, revisión de conceptos. Y de hecho que fue así, ¿no? Pero fue matizada de una manera diferente por esta metodología del flipper learning o aprendizaje invertido. Em, Quería presentarles un poco las necesidades de las estudiantes, ¿no? En todo que las estudiantes tenían poca comprensión de los textos académicos que se les presentaba por su amplitud. O sea, se les mandaba a leer, digamos, capítulos de libros o separatas muy grandes, ¿no? 30 o 50 hojas, ¿no? Entonces, la cantidad de información que ellas tenían que comprender era demasiado, ¿no? Entonces eso hacía que su comprensión no sea buena, ¿no? Pero además el vocabulario académico era restringido, entonces eso también complicaba la comprensión de las lecturas que ellas estaban haciendo. Además, no se brindaban pautas y orientaciones para el desarrollo de las lecturas. Se les decía, bueno, van a leer este capítulo de este libro y nada más, de tal página a tal página, ¿no? Y no se les decía nada más, ¿no? Entonces, eso también, el no brindarles algunas orientaciones más concretas para ayudarlas a comprender, ¿no? Dificultó justamente la comprensión de estas lecturas. Y por ello tenían dificultad para identificar las ideas principales del texto. Por cierto, también hay que señalar que los textos que se les daba eran en castellano, no en lengua originaria, ¿sí? Eso también dificultaba que ellas pudieran identificar las ideas principales del texto. Y esta esta dificultad para identificar ideas principales del texto también conllevó a que tuvieran dificultades para hacer resúmenes o síntesis del texto, ¿no? Cuando se les pedía. Entonces, con la estrategia de Flipper Learning o aprendizaje invertido, lo que buscamos fue monitorear de una manera más cercana, más tutorial, como les decía Danilo, ¿no? Cuando les estaba presentando el video, la comprensión de los textos o sea, cómo iban comprendiendo las estudiantes los textos mediante cuestionarios de comprobación, brindar una retroalimentación formativa con herramientas virtuales, ¿no? Y así de esa manera, digamos, hacer una tutoría más individualizada en función a las necesidades de cada una de las estudiantes. Ofrecer información complementaria de los temas mediante videos que les ayudara a comprender luego las separatas o la teoría que iban a leer. Y fomentar el aprendizaje autónomo, ¿no? Que es un poco lo que nos ha también recomendado, ¿no? La persona que estaba hablando en el video, ¿no? Ese autoaprendizaje, ese aprendizaje autónomo, creativo, interactivo y colaborativo, que también lo señaló, ¿no? El ponente del video, ¿no? Que teníamos que propiciar este aprendizaje colaborativo, poniendo énfasis en la aplicación práctica de lo aprendido. Entonces, ese es un poco el contexto para que ustedes puedan entender
por qué se propuso esta estrategia de aprendizaje invertido frente a las dificultades de comprensión lectora que tenían las estudiantes. Entonces, aquí voy a dejar de compartir un ratito el video, la presentación para poderles mostrar un video de 3 minutos en donde se explica de manera muy clara y a la vez rápida la estrategia del Flipper Length. Espérense que no compartí con audio, un ratito. Voy a compartir con audio, porque si no, ahora sí. Okay. Si no, no se va a escuchar. Un ratito, por favor. Voy a... ¿Se está viendo el video? A ver, voy a... Espérense. Todavía no sale, está en blanco ahorita. A ver, ¿qué fue? A ver, vamos a ver si... ¿Se ve? Sí, ¿Se escucha? Sí, genial. bien, también. Hola, esta vez quiero compartir con usted información sobre el Flip Learning y qué aspectos debemos tomar en cuenta para su aplicación. En principio, es importante definirlo. El Flip Learning es un enfoque pedagógico que permite aprovechar mejor el tiempo en clase. Generalmente, los profesores desarrollamos contenidos dentro de clase y luego damos ciertos ejercicios o los dejamos a los estudiantes para que los hagan en casa. Este enfoque propone invertir estos espacios, es decir, presentar los contenidos antes de la clase, habitualmente a través de un video, y desarrollar en el aula diversas actividades que promuevan el aprendizaje activo. Hay 6 momentos importantes que debemos tomar en cuenta para poner en práctica el Flip Learning. En primer lugar, planificar. Decidir qué tema del curso deseo invertir y qué actividades desarrollar en clase, sin perder de vista el objetivo. El segundo paso es crear, elaborar un video o un audio educativo para mostrar el contenido. También podemos adaptar algún video encontrado en Internet. El tercer punto es proponer, es decir, este video debe estar asociado con alguna actividad que motive al estudiante a revisar el contenido antes de clase. Para ello, podemos plantearles ejercicios, pedirles ejemplos o que se preparen para una pequeña prueba. El cuarto paso es difundir el video. Podemos utilizar la plataforma educativa de la institución y otros medios como las redes sociales. El quinto punto es aplicar lo planificado. Desarrollar en clase actividades que promuevan el aprendizaje activo, como debates, casos y proyectos, entre otras. Finalmente, en sexto lugar, evaluar la clase, lo que implica realizar un balance, recogiendo las percepciones de los estudiantes. Espero que con esta información se anime a saber más sobre el Flip Learning. Si quiere conocer sobre esta y otras metodologías, visite nuestro sitio web y también nuestra página de Facebook. Me dan un minutito para cerrar bien el video porque después se abre y suena e interrumpe. Está bien, está bien. Listo. Listo. Entonces, ahora sí voy a volver a compartir la presentación. Entonces, si ustedes han visto en el video, el Flip Learning propone que, digamos, la parte teórica de nuestras clases se realicen fuera del aula. Y proponen para eso trabajarlo con videos, ¿no? En la experiencia que ustedes van a ver, se utilizaron videos también para esa parte teórica, pero también se utilizaron lecturas, o sea, hubo como una adaptación de la estrategia, porque recuerden que cuando les presenté las necesidades de las estudiantes, pues ellas tenían dificultades de comprensión lectora, entonces necesitábamos también desarrollar lecturas con ellas para poder verificar la comprensión lectora, ¿no? Entonces allí hubo como una adaptación, ¿no? Entonces,
Vamos a empezar con la descripción de la buena práctica. Este esquema lo que busca presentarles son como los pasos que seguimos para desarrollar la estrategia del aula invertida o Flipped Class, ¿no? Entonces, ustedes ven allí, hay dos fases, ¿no? La fase asincrónica, o sea, la que es fuera del aula, y la fase presencial es cuando los estudiantes estaban en el aula conmigo, ¿no? Entonces, esa fase asincrónica o fuera del aula tenía también como algunos pasos, ¿no? Al principio, el profesor trabajaba los materiales y se los enviaba por el ambiente virtual a los estudiantes. ¿Por qué? Porque todos los cursos de la Universidad Cayetano tienen un aula virtual de apoyo. Entonces, nosotros podíamos mandar los materiales por esa vía, ¿no? Entonces, pero bueno, durante la pandemia, por ejemplo, ¿no? A veces esas aulas virtuales no estaban tan disponibles para los chicos porque su internet fallaba. Entonces, lo que hacíamos era enviarlo por WhatsApp. Pero bien, en esta época fue desde el aula virtual y los estudiantes recibían este material, lo estudiaban, reflexionaban el material, identificaban sus dudas o vacíos de información que tenían para comprender las lecturas. Eso lo hacían ellos solo, de manera autónoma, ¿no? Y mientras los alumnos hacían ese trabajo antes de la clase, en la semana, ¿no? Antes de la clase, el profesor también tenía su tarea, ¿no? Preparaba la interacción con los estudiantes, preparaba preguntas, preparaba orientaciones, preparaba material para la metacognición, es decir, para que ellos puedan reconstruir cómo es que habían aprendido, consolidar y aplicar lo aprendido. Entonces, con todo eso, tanto el profesor como los estudiantes llegaban a la fase presencial, es decir, llegaban al trabajo en aula, en la clase, y se dedicaba un tiempo para hacer la retroalimentación del trabajo de aplicación de la clase anterior, o sea, hacer recordar, una metacognición y una retroalimentación de lo que se trabajó en la clase anterior, para luego ya pasar a la interacción de discutir y comprobar la comprensión del material que se les había dejado en las semanas, resolver dudas y llenar vacíos de información. Y además se hacía un seguimiento a las participaciones o las intervenciones de los estudiantes para, digamos, comprobar si es que realmente ellos habían hecho su trabajo autónomo en la semana, ¿no? O sea, en esta metodología no podían haber alumnos callados ni silenciosos, puesto que habías hecho un trabajo previo, tenías que poner en evidencia todo lo que tú habías comprendido y aquello que no habías comprendido también, ¿no? Entonces hacía un seguimiento a las participaciones para que si alguno no participaba, pues hacer una tutoría individualizada para preguntarle al estudiante por qué no, qué pasó, si logró revisar los materiales, por qué no lo hizo, y darle un andamiaje, un soporte frente a las situaciones que se pudieran haber presentado en la semana que le impidió revisar, ¿no? Generalmente se presentaban situaciones de índole emocional. Y entonces, como docente, uno tenía que estar al tanto de ello para poder derivar o darle nosotros mismos el soporte de ser necesario. Una vez que digamos, se discutía y se comprobaba la comprensión de los materiales estudiados, siempre se desarrollaba un trabajo aplicativo, ¿no? Se explicaba ese trabajo aplicativo, se absolvían las dudas de comprensión, quedaba claras las consignas de lo que tenían que hacer en el aula y se pasaba a desarrollar el trabajo de aplicación siempre en grupos, ¿no? Se daba una atención a cada uno a los grupos de los estudiantes. La profesora, yo en este caso, me iba por los grupos tratando de orientar, ver cuáles eran las dificultades para apoyarlos, ¿no? Este trabajo de aplicación que se desarrollaba es el que se revisa en el punto 3, ¿no? En la clase siguiente, ¿no? Hacíamos una retroalimentación de ese trabajo que se desarrollaba en este punto 7, digamos. Y así fueron desarrollándose con este mismo esquema todas las clases, ¿no? Entonces ahora vamos a pasar a ver ya cómo se desarrolló
cada una de estas, digamos, este esquema, ¿no? En donde se refleja la metodología trabajada en la unidad 1 de mi curso, Bases Teóricas para la Comunicación Oral y Escrita. Entonces, el primer tema que desarrollamos fueron las habilidades comunicativas, ¿no? En la fase asincrónica, o sea, antes de la clase, los estudiantes observaron un video sobre la competencia comunicativa con la herramienta Edpadlet, que ahora no está vigente, lo he cerrado, pero hay otras herramientas que sirven para lo mismo, ¿no? Que permite cortar el video en determinadas partes del mismo y responder preguntas que en este caso fueron sobre recojo de saberes previos sobre el tema, ¿no? Entonces ustedes pueden ver en la foto que les he puesto, que ahí está el video, está corriendo el video, y luego, si ustedes pueden ver, hay unos casilleros de color verde con un signo de interrogación, ¿no? Eso significa que ahí, en esa parte del video, se va a cortar el video y se va a presentar una pregunta al estudiante, ¿no? En este caso era, ¿por qué el hablar, el escuchar, el leer y el escribir conforman la competencia comunicativa? Entonces el estudiante tenía que responder, ¿no? Y si la respuesta que daba era buena, le daban una retroalimentación positiva, y si se equivocó, le daban la retroalimentación que está aquí, ¿no? Eh, entonces, ¿por qué estas habilidades conforman la competencia comunicativa? Porque las 4 habilidades le permiten al niño comunicarse en situaciones cotidianas específicas, ¿no? Entonces, recibía una retroalimentación inmediata, sea positiva, o cuando se equivocaba también le daban una retroalimentación, aplicaba un clic donde dice continuar, y el video seguía corriendo hasta la siguiente pregunta, que se paraba y seguía el mismo proceso. También en la fase asincrónica se desarrolló un cuestionario de comprensión del video en formularios Google. Entonces, a ver, voy a intentar abrir el formulario porque sí me interesa que vean las preguntas, porque estas preguntas que están aquí no son preguntas de contenido, ¿no? Sino son más preguntas metacognitivas. ¿Me pueden decir si están viendo el formulario Google? Todavía, Tatita, todavía Ya. no está. Lo que pasa es que tengo que, para que se Parte. pueda ver, tengo que salir y volver. Ujú. Sí, sí, sí. ¿Ahora sí? Ahora sí, muy bien. Muy bien. Entonces, bueno, ahí está el nombre del video que ellos vieron, el título del video que ellos vieron. Y aquí están las preguntas, ¿no? Dice, resume lo más importante del tema visto en el video en menos de 200 palabras, ¿no? Acá estamos trabajando la habilidad de síntesis de las estudiantes, ¿no? Indica cuál es la idea que te parece más importante de lo aprendido en el tema y justifica por qué. Acá estamos, digamos, monitoreando si lograron identificar la idea principal del video, ¿no? ¿Qué es lo que no te ha quedado o qué es lo que te ha quedado menos claro del tema desarrollado en el video y por qué? ¿No? Aquí buscamos identificar los vacíos de información que tienen los estudiantes, ¿no? Respecto de lo que han observado. ¿Qué pregunta te gustaría que te respondiera en la siguiente clase y por qué? ¿No? Acá buscamos identificar también vacíos de información, dudas que hubiesen quedado a partir de lo que ellos han observado. Y finalmente, comenta algo de lo que has aprendido o comprendido del video, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, no, son preguntas más metacognitivas, ¿no? Entonces, disculpen, voy a salir para regresar al PPT. Sí, a ver, Ujú. un minuto, por favor. Ya. Entonces, todo esto ellas las desarrollaban en la fase asincrónica, antes de la clase, ¿no? Y en la clase presencial, lo que hicimos fue debatir todo lo que habían observado en el video, ¿no? En base, digamos, a las preguntas que trabajaron aquí en Edpadlet, porque como yo como docente, la herramienta me arroja, digamos, las respuestas que han dado los estudiantes, y en base a las preguntas de formularios Google, hicimos el debate del video observado. Entonces acá ustedes pueden ver a las estudiantes
haciendo el debate, bueno, yo estoy ahí, y acá lo que las chicas hicieron después del debate es hacer una síntesis de ideas del video elaborada por los estudiantes, ¿no? Que ustedes pueden ver. La síntesis de ideas que sacaron a partir de todo lo que trabajaron antes de la clase. Y yo les dije que en esta clase presencial, luego de hacer todo el debate de la separata, de los videos, siempre se deja un trabajo práctico, ¿no? Entonces, aquí está el trabajo práctico. Lo que ustedes ven hacia la mano derecha, ¿no? Es una ficha pedagógica con estrategias que desarrollan las habilidades comunicativas de hablar, leer, escuchar y escribir, que utilizan los maestros en las aulas, ¿no? Entonces, ellas tenían que revisar esa ficha pedagógica y precisar qué habilidad comunicativa se estaba desarrollando con esa estrategia, por qué, obviamente, sustentarla, y precisar si realmente la estrategia llevaba a desarrollar esa habilidad comunicativa, y por supuesto también les pedíamos cómo la podrían mejorar, ¿no? Para que sea adecuada a un aula de educación intercultural bilingüe, ¿no? Entonces, bueno, aquí está la ficha que este grupo de estudiantes está analizando, ¿no? La ficha se llamaba Hablamos de lo que vemos, ¿no? Y bueno, acá ustedes ven las interacciones grupales y las presentaciones que están haciendo las estudiantes de sus propuestas de cambio. Y bueno, a mí, un poco mediando toda esta actividad de aprendizaje, ¿no? Entonces, sí termina el primer tema, que fue la primera clase, y luego pasamos a la segunda clase. El tema en este caso era el enfoque comunicativo. En la fase asincrónica, allí trabajamos la lectura de la separata enfoque comunicativo. Esta lectura al interior tenía preguntas que las estudiantes tenían que resolver, ¿no? Y una vez que hubiesen resuelto todas las preguntas, esta separata con las respuestas a las preguntas la subían en esta herramienta Kaizena. Esta herramienta Kaizena es interesante porque, digamos, las estudiantes suben su trabajo, en este caso ustedes están viendo allí a una estudiante que ha subido su trabajo y la profesora, que soy yo acá, está mi fotito, puede brindar una retroalimentación oral, o sea, puede grabar un audio para mencionarle al estudiante qué respuestas están acertadas y cuáles son las que debería mejorar, ¿no? Entonces, por eso es interesante, ¿no? Porque se trabaja la retroalimentación desde la oralidad, ¿no? Y además de este trabajo de la separata, tenían que observar un video de una clase en Inicial EIB para realizar un trabajo práctico ya en la clase presencial, ¿no? En la clase presencial, bueno, se hizo todo el trabajo de síntesis de ideas de la lectura de la separata y se analizó el video en base al desarrollo de una ficha a través de la discusión en grupos, ¿no? Entonces acá ustedes pueden ver a una estudiante que está revisando la retroalimentación a la lectura que le hicimos en Kaizena. Al principio fue un trabajo individual, escucharon ellas todas las retroalimentaciones que yo les hice, sus lecturas, y luego ya se hizo un trabajo grupal de conversar cuáles habían sido las preguntas que la mayoría de ellas había acertado, cuáles eran las preguntas en donde quedó duda o vacíos de información o en las que se equivocaron, ¿no? Y analizar por qué se habían equivocado, cuáles eran las ideas que no habían comprendido bien, para yo, obviamente, brindar la retroalimentación. Pero ellas ya venían con la lectura hecha, ¿no es cierto? Y luego también ya habían visto el video de una clase de educación intercultural bilingüe en Inicial, y de frente, luego de haber hecho, digamos, todo este trabajo con la lectura, se les dio esta ficha por grupos para que, en función al video visualizado, identifiquen las escenas que representan los postulados teóricos revisados en el enfoque comunicativo, ¿no? Y que expliquen el porqué de su selección.
Entonces hicieron un trabajo en grupo, luego lo presentaron y lo debatimos también, lo discutimos, ¿no? ¿Por qué elegiste esa escena? Si realmente representaba este postulado teórico. Entonces ahí hubo una rica discusión, ¿no? Y finalmente llegamos al tercer tema, tercer y último tema. Esta clase duró 3 clases, ¿no? La parte, digamos, teórica práctica se desarrolló en la primera clase y esta clase tuvo como tema las condiciones para desarrollar las habilidades comunicativas. En la fase asincrónica, nuevamente una lectura de las separatas sobre condiciones para desarrollar las habilidades comunicativas y comprobar la comprensión de las mismas a través del cuestionario con la herramienta Socrative y su retroalimentación, ¿no? Socrative es una herramienta virtual que te permite hacer una prueba de opción múltiple, ¿no? Que fue un poco lo que desarrollaron las chicas. Ustedes lo están viendo en la parte izquierda, en la foto. Y te permite también dar una retroalimentación inmediata si la respuesta ha sido buena, ¿no? Les dan su retroalimentación positiva. Y si se equivocaron, les brindan una retroalimentación inmediata para que ellas puedan darse cuenta dónde estuvo el error. Y luego de esta lectura, de esta separata, elaboraron también de manera sincrónica un álbum de fotos en Calameo sobre ambientes alfabetizadores recogidos en sus prácticas en las escuelas E y B, porque ellas ya en el 5º ciclo inician sus prácticas, o sea, ellas ya habían hecho la práctica profesional 1, y entonces tenían fotografías de las aulas de inicial, y con esas fotografías elaboraron este álbum de fotos en Calameo, ¿no? Y la idea era que ellas, a partir de todo lo que ya habían revisado, pudieran hacer comentarios sobre elementos adecuados o poco adecuados para un ambiente alfabetizador en la educación intercultural bilingüe, ¿no? Entonces, me van a permitir hacer un cambio. Voy a cerrar un ratito esta presentación para presentarles el álbum. Creo que es interesante que ustedes puedan ver eh, eh, um, puedan ver el trabajo práctico, ¿no? Que se les trabajó en este caso de manera sincrónica, ¿no? Porque todo esto después les va a servir para elaborar el producto final de la unidad, ¿no? Entonces, ya lo deben estar viendo. Entonces, miren, las chicas proporcionaron un poco las fotos, ¿no? Y hacían comentarios sobre las fotos, a partir, obviamente, de la lectura que habían hecho, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, en la foto de Lourdes, un recurso audiovisual como el televisor es un buen complemento para la biblioteca de aula, pues abre una serie de posibilidades interesantes como el uso de cuentos en DVD. Y dice, mucho cuidado con los cables de luz, es peligroso tenerlos expuestos, ¿no? Porque ahí se ven los cables, ¿no? Esos son los comentarios que ellas hacen a las fotos, ¿no? Este también me gustó mucho. Una biblioteca colgante y con pocos textos es una y buena idea para despertar la curiosidad de los niños. Una sola silla en el sector implicará que los niños negocien su uso. Permite además la renovación continua de los textos, manteniendo la curiosidad de los niños por este espacio. La participación de los niños en la ambientación de la misma es evidente, ¿no? En este caso, Diego es el niño que ha coloreado la imagen. La presencia de títulos en castellano y en lengua originaria es un indicio de que en esta aula se hablan ambas lenguas, ¿no? Y así cada una de las fotos que las chicas fueron aportando a este trabajo han sido comentadas y también trabajaron estas fichas pedagógicas, ¿no? Visitas, el lectojuego, visitas a un personaje, lectojuego el relevo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahí les he dejado el link para que ustedes puedan ver un poco este álbum de fotos, ¿no? Y cómo se pueden utilizar las fotos para generar aprendizajes significativos, ¿no? Muy bien, disculpen que se me fue el, creo que nos quedamos aquí, en esta de acá, ¿ok? Muy bien, eso pasó en la fase sincrónica y luego en la clase presencial, obviamente hicimos, como siempre, la discusión de la separata, ¿no? Llegamos a ideas síntesis,
discutimos el álbum de fotos, ¿no? Y las ideas que ellas habían puesto en el álbum de fotos. Y luego pasaron a la elaboración de maquetas de un aula IB con un ambiente alfabetizador propio para ese contexto. Ese fue el trabajo final y ese fue el trabajo que fue evaluado, ¿no? O sea, la nota de la unidad, ¿no? Entonces, aquí pueden ustedes observar a las estudiantes. Estas maquetas se elaboraron en grupos, solamente fueron 2 grupos, y ahí ven a las estudiantes elaborando las maquetas. Obviamente, todo lo que ellas habían aprendido como bases teóricas del enfoque comunicativo y de las habilidades comunicativas, lo pusieron, digamos, en juego para elaborar estas maquetas que ustedes ven acá. Estas maquetas, además de la propuesta de las maquetas, ellas tenían que elaborar un informe escrito en donde pudieran sustentar su propuesta de ambiente alfabetizador para un aula en educación intercultural bilingüe, ¿no? Entonces vamos a ver los resultados. Miren, acá está la maqueta ya finalizada con la propuesta que ellas habían hecho, ¿no? Está el aula y y ellas, digamos, eh, propusieron, ¿no? Que el ambiente alfabetizador no solamente sea dentro del aula, sino también fuera, ¿no? Por eso es que ustedes ven aquí como un mini huerto o un biohuerto, ¿no? Y también ¿cómo se llama? El sector de aseo está fuera del aula, si se dan cuenta, ¿no? Bueno, ellas explicaron todo esto, ¿no? Y como les dije, habían 2 propuestas de maquetas, ¿no? 2 grupos, cada uno propuso su maqueta. Y hubo un debate, ¿no? Ellas tenían que presentar su propuesta de ambiente alfabetizador EIB a sus compañeras, ¿no? Y sus compañeras escuchar y debatir, ¿no? ¿Por qué has puesto esto aquí? ¿Cuál es el sustento de esta idea que tú colocas acá? Por ejemplo, un grupo armó un botiquín intercultural, ¿no? Entonces, en ese botiquín ellas habían puesto sus plantas medicinales, ¿no? Y lo sustentaron muy bien, ¿no? Entonces, luego de este debate de ideas que hubo entre ellas, se hizo una coevaluación a partir de esta ficha. Con esta ficha yo, la profesora, evalué sus propuestas, ¿no? Pero también me sirvió para hacer la coevaluación. Y entonces ahí más o menos ustedes pueden ver los indicadores. La maqueta considera elementos para desarrollar un clima de aula positivo. La maqueta considera elementos que favorecen las interacciones entre los niños y de los niños con la docente. En la maqueta se observan elementos del textuado del aula en cuya organización han intervenido los niños. En la maqueta se observan espacios de aprendizaje en los cuales se refleja la cultura de la comunidad. La organización del aula tomó en cuenta las características y necesidades de los niños. Entonces se evaluó la maqueta y también se evaluó o coevaluó el texto escrito. El texto escrito se describe, en el texto escrito se describe el contexto en el que se ubica el aula, la región, el escenario lingüístico, las edades, entre otros. El texto escrito detalla todos los elementos del aula que se pueden observar. En el texto escrito, la elección de los elementos del aula se explican con argumentos claros, coherentes y sustentados en bases teóricas, porque esa era digamos, la unidad, ¿no? Bases teóricas de la comunicación oral y escrita. Entonces ellas tenían que evidenciar que habían comprendido las bases teóricas para desarrollar la comunicación oral y escrita dentro de un aula IB, ¿no? Bueno, y el informe escrito está bien redactado, ¿no? Entonces, hicimos una coevaluación y esto fue muy interesante porque me pude dar cuenta que los grupos se fijaron en algunos aspectos que yo no me había percatado. O sea, las alumnas, no solo las alumnas aprendieron, sino también yo aprendí, ¿no? Y entonces eso también me sirvió para hacer una evaluación más objetiva, más justa, más equilibrada, ¿no? De las propuestas que ellas habían planteado para sus ambientes alfabetizadores, ¿no? Entonces, dentro de los resultados, creo que es importante que podamos comparar una clase tradicional y una clase flipper learning, ¿no? O sea, la unidad 1 era bases teóricas, y si yo lo hubiese desarrollado como una clase tradicional, hubiese sido una clase expositiva, llena de conceptos, ¿no? En donde los estudiantes tenían que memorizar esos conceptos, ¿no?
yo hubiese tenido el rol activo, ¿no? Yo hablaba, yo conducía, yo daba las consignas, yo evaluaba, yo proporcionaba el material. Y los estudiantes hubiesen tenido un rol más bien pasivo, ¿no? De recepción de la información. El poder aplicar esta metodología Flipper Learning hizo que mi rol como docente, yo, cambiara, ¿no? Entonces, en lugar de ser una clase expositiva, fue una clase de construcción del aprendizaje, en donde todas, las estudiantes y yo también, aprendimos, ¿no? El rol activo fue del estudiante. Movilizaron procesos cognitivos superiores cuando ellas proponían su maqueta, cuando ellas propusieron su álbum de fotos y los comentarios que querían hacer, cuando ellas eligieron, por ejemplo, del video, ¿no? Cuáles son esas escenas que representaban determinadas bases teóricas, por ejemplo, ¿no? Entonces, el rol activo fue de ellas, ¿no? Y yo más bien tuve un rol de guía, de orientador, de brindar los materiales para que ellas pudieran realizar esos procesos cognitivos en esos materiales, ¿no? ¿Qué lecciones aprendidas me recogí, digamos, de esta experiencia, ¿no? En principio, el compromiso con el propio aprendizaje. O sea, me di cuenta que las estudiantes se comprometieron en la revisión de los materiales, o sea, digamos, hacían su tarea antes de la clase. Y eso no lo había visto antes yo, ¿no? Pero en este caso sí me pude percatar de que hubo mucho interés y mucha motivación por revisar el material, ¿no? Y por hacer todas las tareas que se estaban planteando, ¿no? Un aprendizaje colaborativo, interactivo, ¿no? En la medida en que discutíamos, digamos, las ideas de las bases teóricas en conjunto, llenamos los vacíos de información en conjunto. Muchas de las chicas, o algunas de las chicas, perdón, tenían algunas dificultades para comprender las lecturas en castellano, ¿no? Entonces sus compañeras de la misma lengua, a veces en estas clases, digamos, que teníamos para, digamos, levantar las observaciones o las dudas que teníamos, sus compañeras, que sí habían comprendido las ideas, les explicaban en su lengua originaria, porque yo no tenía la lengua originaria, ¿no? Y entonces cuando las chicas les explicaban en su lengua originaria lo que quería decir un determinado concepto y les ponían ejemplos en la lengua originaria, estas estudiantes podían comprender mucho mejor, ¿no? Entonces, hubiese sido totalmente diferente si yo desde el castellano, ¿no? Les daba ejemplos que de repente no me iban a entender, ¿no? Entonces, las propias estudiantes se convirtieron también en profesoras, ¿no? Entonces, por eso aprendí que el aprendizaje colaborativo, interactivo, en donde se conversa, se negocia, se analiza, muchísimo más rico, ¿no? Que solamente escuchar al profesor, ¿no? Partir de la realidad para abstraer todas las actividades que hicimos, todas las actividades aplicativas, ¿no? Que hicimos partían de la realidad, ¿no? Es decir, las fotos eran de ambientes alfabetizadores que ellas habían visto en su práctica. Las estrategias didácticas que analizaron en la primera clase eran estrategias que se aplicaban en aulas de educación intercultural bilingüe, ¿no? Entonces, se partía de esa realidad para que ellas pudieran entender la teoría, ¿no? Entonces, se partía de una realidad profesional, ¿no? Para que pudieran ellas entender los conceptos. Incluso los videos, ¿no? Los videos, recuerdan que había un video en donde tenían que ver una clase en Inicial EIB, ese video fue en lengua originaria, ¿no? Entonces, allí recuerdo que se juntaron, porque la lengua originaria del video era quechua, y teníamos aymaras y una shipiba, ¿no? Entonces, sus compañeras hacían de intérpretes, por ejemplo. Pero, como les digo, ¿no? Partíamos de la realidad de la realidad profesional para que ellas pudieran comprender los conceptos que estaban revisando. Y finalmente, otra lección aprendida fue la propia creación para construir el conocimiento. Es decir, yo creo que uno aprende, ¿no? Lo que
lo que el profesor está presentando, cuando es capaz de transferirlo, ¿no?, a una propuesta personal propia, ¿no? Eh, y eso fue lo que hicimos con las maquetas, ¿no? Ese fue el reto, ¿no? O sea, con todo lo que tú has aprendido, hazme una propuesta de cómo sería un ambiente alfabetizador ideal para un aula de educación intercultural bilingüe en el nivel inicial. Deja volar tu imaginación y proponme algo, haz algo, debate, ¿no?, pero dame tus ideas, ¿no? Y entonces las chicas, bueno, propusieron cosas hermosísimas y eso fue lo que ayudó mucho a que ellas comprendieran todas las bases teóricas, porque las bases teóricas que yo les presenté no salían de la educación intercultural bilingüe, ¿no?, sino más bien salían del mundo occidental, ¿no? Y entonces, a partir de ellas, desde su propio conocimiento, de sus propias vivencias y experiencias, cogieron estas ideas, ¿no es cierto?, del mundo occidental y las adecuaron a la educación intercultural bilingüe. Es lo que desarrollamos lo que se llama el diálogo de saberes, ¿no? Esto lo puedo aplicar, esto no, esto sí lo puedo aplicar. Y lo aplico por esto y por esto. O sea, además lo tenían que justificar. Entonces, eso fue lo que permitió construir el conocimiento y comprender las ideas que se les estaban presentando y que con la clase tradicional se les había hecho tan difícil, ¿no? Entonces, solamente para cerrar este espacio, decirles que el modelo Flipper Learning permite atender a la diversidad de estudiantes desde su individualidad. Como les comenté al inicio, estas estudiantes tenían dificultades para comprender los textos que leían, unas más que otras, ¿no? Pero, digamos, todo eso lo nivelábamos al momento de la clase presencial. Venían con sus dudas, con sus vacíos de información, con su falta de comprensión, y entre todas, ¿no es cierto?, tratábamos de que todas comprendieran los conceptos. Y entonces salían satisfechas, ¿no? Porque decía, maestra, ya comprendí, pero todas, yo y sus compañeras, digamos, tratábamos de dar ejemplos, contraejemplos, citar nuevamente ideas de la lectura, trabajarlo en lengua originaria para que todas tuvieran el mismo nivel de comprensión de los conceptos, ¿no? Por eso digo, se atiende la diversidad desde la individualidad, ¿no? Bueno, aquí les puse algunas referencias sobre el Flipper Learning, actualizadas, porque las que tenía estaban un poco desfasadas, ¿no? Y también de las maquetas, ¿no? Para mí la maqueta es una estrategia muy, muy interesante porque utiliza los otros lenguajes, ¿no? Para representar realidades, ¿no? Para representar ideas, ¿no? En este caso, las chicas se valieron del dibujo, de la pintura, de la cerámica, del collage, ¿no? Para poder representar sus propuestas, ¿no? Entonces, por eso la maqueta también fue digamos, un elemento muy potente en esta experiencia, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por su atención. Espero no haberme pasado el tiempo, Dani, que me diste. No, Lo que no, quería presentar. gracias, Gladys, por tu presentación y la claridad con lo que has hecho. Y de repente aquí los compañeros quieren hacer alguna pregunta, consulta, inquietud. Y yo quería empezar por algo, Gladys, mientras se animan los compañeros. Sí. ¿Cuánto juega la actitud del alumno por querer aprender, ¿no? Porque también los profesores programamos, nos amanecemos, buscamos, nos capacitamos, como aquí, como Matilde, Rubén, Alberto, Luis, organizan, y luego los alumnos como que, bien, bueno, bien. ¿Cuánto juega en este marco de la experiencia en EIB, por ejemplo, la actitud de los estudiantes y qué los anima, digamos, a asumir ese compromiso desde tu Ujú. experiencia? Bueno, desde mi experiencia, la actitud del estudiante es vital, ¿no? Porque nadie aprende lo que no le interesa. Si tú Mm, estás interesado, vas a prestar atención, vas a leer, vas a buscar, vas a investigar, ¿no? Entonces, sí, es sumamente necesario que ellos estén involucrados en la clase, estén interesados en la clase, ¿no?
Entonces, para yo convocarlos a este interés, les hablé un poco de la estrategia, ¿no? O sea, les dije, para esta unidad vamos a trabajar el aprendizaje invertido. ¿De qué trata? Les dije, ¿no? Les expliqué, ¿no? Entonces, sí les di algunas alertas, ¿no? O sea, ustedes no pueden venir a la clase sin haber revisado los materiales, ¿no? Porque entonces no van a poder aportar nada a sus compañeros. Y la idea es que construyamos en grupo, ¿no? Entonces, sí, en algún momento, no todas las estudiantes, pero dos de ellas sí no mostraron mucho interés, o sea, no hicieron la tarea, como quien dice, ¿no? Pero fue por factores emocionales, ¿no? Entonces, extrañaban a la familia, en fin. Entonces, nosotros los docentes también tenemos que estar, digamos, explorando esa fase emocional, ese elemento emocional que muchas veces le juega en contra a los estudiantes, ¿no? Para poder nosotros brindarle el andamiaje. Y si no podemos nosotros, que a veces un poco el problema puede ser un poco fuerte, recurrir al servicio de tutoría que tiene psicólogos y que pueden ayudar al estudiante, ¿no? Para que no se atrase, ¿no? Porque esa parte emocional necesita ser trabajada, para que él se sienta tranquilo y pueda sentirse interesado y motivado por las clases, ¿no? Entonces, sí debería llamarnos la atención a nosotros los maestros si hay un estudiante que no trabaja, está ahí como una plantita, escuchando, no dice nada, ¿no? Nos debería llamar la atención, ¿no? Porque son jóvenes, son fuertes, están en la vitalidad de la vida, ¿no? Y deberían estar hablando, compartiendo, discutiendo, ¿no? Y si no lo hacen es porque pasa algo, ¿no? Entonces, deberíamos estar atentas a esos signos, ¿no? Para poder conversar con él y ayudarlo, ¿no? ¿Alguien quisiera hacer alguna pregunta de la sala, por favor, sobre la experiencia presentada? ¿Alguien se anima? ¿Alguien más se anima? Buenas noches. Sí, Y Sí, adelante. sí, gracias. Es muy interesante la exposición del aprendizaje invertido. Pero un poco, de repente, la consulta de la disyuntiva va por, si bien es cierto que ha trabajado en educación interior bilingüe, la autora, no tomó en cuenta el modelo de educación intercultural bilingüe que sacó el propio Ministerio de Educación para Educación Básica Regular. Eh, ujú, entonces, donde ahí fundamentalmente está caracterizado en ese modelo de educación integral bilingüe para el aprendizaje justamente de este aprendizaje invertido, que es de fortalecimiento, de revitalización y las características que culminan con ámbitos urbanos. ¿Ha tenido experiencia de vincularlo, esta experiencia de aprendizaje invertido con el modelo que sacó el propio Ministerio de Educación en el 2018, que ha permitido tener algunos resultados? Porque este modelo nos permite un poco más holísticamente ya tener un aprendizaje para que se pueda trabajar el enfoque intercultural. Ahí iba la consulta. Muchas gracias. Gracias por tu pregunta. Em, Esta experiencia se dio en el 2017 y, digamos, sí se tuvo en cuenta. em, Me parece que en el 2017 recuerdo que todavía no estaba el ámbito urbano. Eso salió después, pero sí estaba ya lo que es fortalecimiento y revitalización, ¿no? Entonces, sí se tomó en cuenta en el tema de las maquetas. O sea, la idea, al momento, no he podido presentar un trabajo escrito de los estudiantes, ¿no? Pero en el texto escrito, cuando sí han presentado sus propuestas, ellas tenían que señalar para qué escenario lingüístico estaban, digamos, proponiendo esa propuesta, valga la redundancia, de ambiente alfabetizador, ¿no? Si era para fortalecimiento o era para revitalización, ¿no? Y el escenario 1, 2, 3, 4, hasta el 4 en aquella época había, ¿no? Entonces, en el trabajo escrito sí, sí estaba planteado
y la idea que ellas pensaban fue en función a un escenario específico. Entonces, claro, lo podrían ver si, si se hubiese, digamos, presentado el trabajo escrito. Ahora, eh, ellas tenían otros cursos además del mío, y entonces esos escenarios lingüísticos los trabajaron también, o sea, ya los habían trabajado en otro curso, ¿no? Entonces, en mi caso solamente fue como un reforzar, ¿no? Estas ideas, ¿no? Para hacer la propuesta de la maqueta. Pero ya ellos ya la conocían cuando entraron a mi curso, ¿no? Entonces sí, esos escenarios se tomaron en cuenta para la maqueta respecto de los niños, ¿no? De lo que iban a trabajar los niños. Eso es lo que podría mencionarles. Muchas gracias. Gracias, gracias Edilberto también por tu... Rubén, adelante Rubén. Sí, buenas noches, ¿me escuchan? Aló, Sí, Rubén, sí, ¿me escuchan? Buenas noches. bajito Rubén, si puedes subir tu audio de repente, un poquito más. A ver, estamos en la selva. Bueno, ¿me Ah, escuchan, no? sí, 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 sí. sí se escucha. Muy bien, bueno, eso de las aulas invertidas es un gran tema. Es apasionante porque es el encuentro, digamos, entre la diversidad autónoma del estudiante, ¿no es cierto? Donde desarrolla la creatividad, estando todo el día en los dispositivos y trabajando socialmente, ¿no? Con sus compañeros. Y esa experiencia lo llevan al aula, ¿no? Esa es la esencia de de la aula invertida. Pero acá hay un Ujú, tema que me preocupa, ¿no? Se hablaba, por ejemplo, de videos, dispositivos, y que el niño no comprende lo que lee o no lee, ¿no? Entonces, pregunto, los dispositivos nos están enseñando a leer en clases cortas, ¿no? ujú, ujú, Como alguien decía, nos estamos achicando el cerebro en no pensar holísticamente, ¿no? ujú, Entonces, eh, sí, eso es un gran riesgo de los dispositivos. ujú, Entonces, ¿por qué no asociar esa aula invertida con el rescate de lo que hacemos la clase pasada, ¿no? Con las lecturas de textos en físico, ¿no? Y ujú, la práctica, las visitas a las comunidades, por ejemplo, ¿no? ujú, Porque las aulas invertidas es que el joven está permanentemente consultando sus creatividades y eso se objetiviza pues en una maqueta, ¿no? En la maqueta es la objetividad del logro del estudiante, pero aquí hay un tema también, que la maqueta no debe estar al gusto del docente, sino que la maqueta es la expresión de la pasión, del logro del estudiante. ujú, Y yo como docente le digo, esta maqueta no sirve, no me gusta, estamos generando frustraciones en pinceladas que en el futuro ese niño va a ser frustrado. Entonces, ujú, el hora invertida tiene que ser un tema muy estudiado, muy tratado y jugar, ¿no? Entre la modernidad y las lecturas, ¿no? El contexto ujú, científico es muy ujú, importante. Gracias. ujú. Gracias, Rubén, por tu comentario, excelente. En principio, creo que es importante lo que tú dices, ¿no? Combinar, porque el video que les presenté dice que el aula invertida se trabaja con videos. Entonces, como mis alumnas tenían problemas de comprensión lectora, lo que yo hice fue matizar, ¿no? O sea, sí les presenté videos, pero también les presenté lecturas, ¿no? Y a partir de cuestionarios fui dándome cuenta si habían comprendido o no lo que ellas habían leído, ¿no? Entonces estoy muy de acuerdo con lo que tú dices, ¿no? Que hay que matizar, o sea, tienen que leer, los chicos tienen que leer. O sea, no todo va a ser video, y mucho menos en los dispositivos, ¿no? Tienen que leer. Entonces, en ese sentido, yo hice esta adaptación, digamos, ¿no? Y bueno, sí, lo que tú dices respecto de
de que la maqueta tiene que estar, digamos, en función a lo que el estudiante ha aprendido, ciertamente, ¿no? O sea, como docente, lo que yo evalúo allí es la comprensión de las bases teóricas, ¿no? Si realmente pudieron aplicarlas en la maqueta, ¿no? Entonces, sí, ciertamente no le podemos decir al alumno, no me gusta tu maqueta, porque se supone que me la está argumentando, ¿no? Por eso había un trabajo escrito que hacer en donde tenía que argumentar sus ideas, ¿no? Esas mismas, digamos, características se tienen que dar también en la coevaluación, o sea, tiene que haber un respeto a la propuesta que hacen los compañeros, porque en la coevaluación un grupo de compañeros evalúa al otro, ¿no es cierto? Y tiene que hacerse con el respeto que tú mencionas, o sea, no le puede decir un grupo al otro, está mal hecha, ¿no? Oye, me ha demorado como 3 días haciendo la maqueta y tú me dices que está mal, no, ¿no es cierto? Entonces, eso también, esas actitudes, muy bien Rubén, esas son actitudes para el trabajo en equipo, tienen que desarrollarse también en los chicos. Y a veces en la pasión de la discusión, ¿no? Se olvidan, ¿no? Y empiezan a atacarse y a decirse cosas que a veces caen mal, ¿no? Entonces ahí tiene que intervenir el docente para decir, a ver, calma, ¿no? Vamos a tratar de ver siempre lo positivo, ser propositivas, ¿no? O sea, esas actitudes también son sumamente importantes. Gracias, Rubén. Muy bien. Bueno, por el ahora nos ganó un poquito. Agradecerte, Gladys, por la presentación, por tu aporte a este proceso, e invitarnos a todos a comenzar a detectar alguna situación que nos preocupa y hacer una intervención, ¿no? Y creo que eso nos puede ayudar, ya sería una propuesta de innovación didáctica, por ejemplo, que podríamos ir desarrollándola, alimentándola con marco teórico, revisando una bibliografía que nos permita justamente lo que decía en el video anterior, ¿no? Comenzar a movilizar nuestros conocimientos y poder desarrollarnos mucho mejor. Muchas gracias, Gladys, nuevamente, y a cada uno de ustedes también por su participación. Y con esto hemos concluido la jornada del día de hoy. Gracias. Así es, muchas Muchas gracias a gracias. todos los maestros. Gracias, doctor Gracias. Danilo. Expresar un especial agradecimiento a la doctora Gladys Gamarra por su valiosa presentación sobre el aprendizaje invertido, que es una metodología que nos invita a trasladar la adquisición de conocimientos fuera del aula, ¿no? La verdad que es súper interesante. Nada, muchas gracias por su compromiso, por la clase de hoy, por la sesión del día de hoy. Recuerden que la clase está siendo grabada y que a más tardar en 72 horas está en su aula virtual junto con el material que se ha trabajado el día de hoy. Nada, sigamos aprendiendo juntos, maestros, y nos vemos la próxima semana. Gracias, doctora Gladys Gamarra. Gracias, doctor Danilo. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias. Hasta luego. Buenas noches, gracias. Buenas noches con todos. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches.